Muy buenas, yo soy Javi, estos mandos y se cae el fuego. Empezamos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva reseña de cómic. Continuamos con el evento Civil War, en este caso con los tie-ins relacionados con Spider-Man en este Marvel Deluxe Civil War. Este tomo está guionizado por Straczynski, Joe Michael Straczynski, el encargado de toda esta etapa del personaje. Vamos a abrirlo así con cuidadito para que no nos pase lo mismo que nos pasó con el preludio. Vale, el caso es que, bueno, además está dibujado por Ron Garney, ¿vale? Conocido ya por sus etapas en Spider-Man propiamente, o en el Capitán América o Hulk, por ejemplo, ¿no? Que también son obras que él ha tratado bastante. Este tomo, que contiene los números 532 a 538 de The Amazing Spider-Man, continúa directamente el evento de la Civil War poniendo el foco sobre Peter y dándonos mayor contexto a las decisiones que toma y por qué las toma. A nivel cronológico, pues resulta un poquito confuso, puede ser, porque como pasa siempre con los números interrelacionados a los eventos, algunos van antes, otros van durante y otros van después de ciertos números concretos del evento central. Por ejemplo, pues el primer número empieza antes del propio evento, con esta conversación entre Peter Parker y Tony Stark, ¿no? Ante la catástrofe de Stanford, que justo acaba de ocurrir, y cómo se reúnen en la Casa Blanca y todo el rollo, incluso antes de ir al lugar del siniestro, ¿vale? Un poquito dando explicaciones a nivel ya político, ¿no? Y es que este cómic nos aporta mucha claridad sobre la dificultad que tuvo Peter para tomar la decisión que tomó. De hecho, tras la conversación en la Casa Blanca, Tony le explica que lo ocurrido ha catapultado la decisión de impulsar el acta de registro. Aquello que había estado intentando retrasar, recordemos en el tomo del preludio, pues ya era irrevocable y en una semana se iba a convertir de hecho en ley, se iba a someter ya a votación para aprobar directamente la ley en una semana. Por tanto, decide ponerse a la cabeza de todo esto como líder visible del bando pro-registro, porque alega que si no es él, otro, con menor contacto con la realidad superheroica, lo iba a hacer de igual modo, pero de este modo, pese a todo, pues puede tener un mayor control y minimizar los daños, ¿no? Además, Iron Man, al ser una figura así visible, reconocida y demás, pues como que, bueno, de alguna manera, pues igual que se incluyen Hank Pym, Reed Richards, son como cabezas muy notorias dentro de la comunidad superheroica, pues como para inspirar esa confianza en la propuesta, ¿no? El caso es que Iron Man le pide a Peter que ahora que está en esta posición, debe respaldarlo tanto como Peter como Spider-Man, revelándose ante el mundo, cosa que realmente no es necesaria porque la ley obliga a identificarse, pero solo ante fuerzas oficiales, no en una rueda de prensa. Pero bueno, Tony pretende utilizar esta revelación de identidad pues como un golpe de efecto, ¿vale? Porque si alguien tan celoso de su identidad como Spider-Man pues está a favor y lo hace de esta manera, espera impulsar a todos aquellos todavía indecisos a que hagan lo mismo. Peter no lo ve muy claro, al menos en ese momento, y su plan de hecho es darse a la fuga y emigrar del país hasta que se calmen las cosas. El propio Tony, de primeras al menos, no lo fuerza a ello, le expone pues, la situación que hay, ¿no? Y le dice que la opción de seguirla... Le da dos opciones, básicamente. O seguirla apoyando de esta manera, o que se quede al margen, sin participar y sin volver a ser Spider-Man. Y son, de hecho, la tía May y MJ quienes lo convencen para que lo apoye, porque piensan que quizá ahora es el momento de que el mundo le vea como ellas lo ven a él. Spider-Man no es alguien que se tenga que esconder, sino que es alguien que hace el bien y que no tiene de qué avergonzarse. Tiene una visión inocente de la historia, a mi parecer, pero lo cierto es que la realidad es que no saben de la misa a la mitad. Entonces es simplemente pues tienen esa idea infantil de que a lo mejor es el momento de liberarse de esa carga de la identidad secreta y bueno, pretenden apoyarlo, no pretenden hacer más, no pretenden hacer daño. Peter accede, pero a medida que va viendo cosas dentro de este bando pero registro, pues como que se va poniendo más de culo. De hecho, nada más empezar, le cae una demanda cuando Jonah Jameson lo demanda por fraude por todos los años que ha estado en el Bugle firmando fotos de Peter Parker y ahora resulta que son la misma persona, ¿no? Pero además es que, bueno, está siendo todo un poco una locura porque aparte de esta demanda, pues le llueven acosadores, intentos de asesinatos de locos, fans de repente, ¿no? La cosa empeora más todavía cuando Tony Stark anuncia que va a formar un grupo de respuesta anti-superhumanos para cazar a los prófugos del registro. Claro, esto no le sienta nada bien y no quiere atrapar a sus antiguos aliados. A partir de ahí pues ya empieza a torpedear, ¿no? Está desagrado, cuestiona todo lo que le proponen, está muy callado, enfadado, en silencio, cosa rara en Peter, ¿no? El caso es que está muy apenado por la situación que le está tocando vivir. Tiene varias conversaciones donde deja ver que no deja de cuestionarse su decisión de apoyar a Iron Man, cosa que por supuesto pues Tony va notando a lo largo de la historia. Por eso, cuando en el evento central lo vemos hacer chascarrillos, vacilándole al Capi o a Falcon,
o diciendo que si les va a pegar un tiro a todos y no sé qué, pues me saca tantísimo del personaje, porque Spider-Man es un bocazas que dice tonterías para aliviar el propio miedo y nervios que siente, pero claro, en esta situación estaba asustado y con un conflicto interno de no querer enfrentarse a ellos. Aunque hagas una gracia, no va a ser una gracia de te voy a encerrar, porque es el conflicto interno que está sintiendo, ¿no? Pero bueno, cosas de Miller y de ir a su bola y sudándosela todo. De hecho, en este tomo hay un enfrentamiento que no sale en el evento central, cuando capturan a unos cuantos antirregistro y los van a destinar a la prisión 42, ¿vale? Que es, bueno, pues habla de cuando capturan a Capa y Puñal y todo esto, ¿no? Que de hecho en el propio cómic central hay un momento en el que Capitán América tenía cierta estrategia con los de Capa y Puñal, o sea, al asaltar la prisión al final, ¿no? Y iba a utilizar a Capa para teletransportarse y ya no podía utilizarlo porque los habían detenido. Pues esa detención es el suceso este que os hablo. Y a su vez, esta es la detención que tiene lugar cuando pasa toda la movida con Kingpin y es la información que le revela Kingpin y, en fin, una serie de cosas, ¿no? Ya digo, van todos los tomos un poco interrelacionados y es un poco la subtrama de la Civil War, que a mi parecer es lo más interesante. Pero bueno, el caso. Cuando están ocurriendo esta situación, ¿no? De que están aquí, pues... Bueno, esto tenemos aquí otro pequeño vistazo a esa reunión que veíamos en el tomo central de todos los superhéroes debatiendo sobre qué hacer o no, si registrarse o no. Aquí vemos pues un paralelismo, no un paralelismo, una forma distinta, ¿no? Como otro punto de vista de la batalla aquella que veíamos en la tercera grapa de la Civil War entre los dos bandos de Capi y de Iron Man, ¿no? Un Spider-Man más de culo. El caso, esta es la parte a la que yo quería llegar, ¿vale? En este momento en el que pues están esperando para transportar a los prisioneros, ¿no? Y Spider-Man descubre que pese a que no le había hablado a Tony Stark nunca de su sentido arácnido, este sabe que lo tiene, porque lo tiene subido encima de la furgoneta, le dice tú no avances, no sé qué, quédate aquí porque tú puedes sentir el peligro antes de que lo sepa nadie. Y claro, esto a él lo deja pensando. Cosa que realmente no sé hasta qué punto es un gazapo, porque me cuesta creer y juraría, ahora de memoria, hablo de memoria, igual me equivoco, pero juraría que el sentido arácnido sí que ha sido tema de conversación entre estos personajes antes. Pero bueno, el caso es que fingimos demencia, ¿vale? Suponemos que no, porque sirve la historia y ya está. El caso es que aquí se enfrenta al Capi y lo vemos callado en una batalla que sabe que no va a ganar, no solo porque no suponga un desafío en combate para el Capi, que en 3 movimientos lo desarticula, sino porque aunque lo venza, luchar contra él, aunque pudiese ganar, es perder. De hecho, el combate acaba cuando el Capi se marcha para ayudar a un aliado caído. Y es en ese momento en el que Spider-Man abandona el combate y se dedica a dejar el escudo a buen recaudo, protegido, y lo deja en un sitio seguro para que no lo puedan volver a encontrar. Porque de hecho durante aquí la batalla, ¿no? Pues intentan meter ciertas personas, ¿vale? Pues para intentar robarlo y es cuando Spider-Man aparece en plan deja el escudo quieto y tal. Este quizá es de los pocos momentos en los que vemos a Spider-Man volver a coger el concepto de la araña, aunque tampoco me parece como tal, es cogerlo con pinzas realmente, ¿eh? Porque no es a eso a lo que habla. Hay un momento en el que cuando aparece el asaltador este que os comentaba aquí, dispara la telaraña sin tener el lanzarredes puesto, con lo cual es por los poderes nuevos que tiene, pero a efectos prácticos es que da igual. Y luego aquí habla de no lo puedo vencer como hombre porque él me supera, porque tiene no sé cuántos años de entrenamiento y no sé qué, pues entonces véncelo como araña. Ya digo, ¿se vuelve a hablar de la araña? Sí, pero no en el concepto totémico que veníamos arrastrando de antes, sino que tenemos pues esta idea de que pues simplemente supéralo donde no es fuerte, ¿no? Llévalo a tu terreno, no es más. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupaba, ¿de acuerdo? El tema de la prisión y demás, la prisión es precisamente el punto de giro de la historia para Peter, ¿no? Decide ir a visitarla y no le gusta lo que ve, especialmente cuando ve que Tony, que está cansadísimo, bajo mucha presión, teniendo que tomar decisiones constantemente, muy difíciles de hecho, y que además ya no tiene paciencia para Spider-Man, que está todo el rato dudando, todo el rato cuestionando cosas, todo el rato como que parece que no quiere estar ahí, pues le habla de todo esto más que como un aliado o un héroe, como si fuese un matón, ¿de acuerdo? Vemos aquí cómo llega, Spider-Man flipa porque dice esto es una prisión en otra dimensión, o sea, esto es, bueno, aquí vemos un mayor vistazo, de hecho, a la prisión a la prisión 42, cosa que ni siquiera se ve directamente en el propio evento central, esto lo vemos aquí, ¿no? Con más detalle, pues en qué circunstancias viven, cómo está estructurada, cómo se desarrollan las celdas, qué tipo de tecnología y de guardia se utiliza, cómo se accede, cómo se sale, todo eso lo vemos aquí, por eso digo que me parece mucho más interesante, que es especialmente necesario para la historia en sí, no, pero le aporta mucha más riqueza, pero similitud y más matices, ¿no? Aquí vemos como por ejemplo a los que no son violentos, pues se les intenta hacer
la estancia, como así lo llaman, un poquito más asequible, ¿no? Pues aquí lo vemos con ciertas gafas de realidad virtual, pues dándole a entender como si estuviera la naturaleza, aunque vemos que desde dentro está pidiendo ayuda, lo que pasa es que la celda está insonorizada para que Peter no lo escuche. Otros que son más violentos o más complicados de gestionar, pues están aquí metidos. Las celdas están diseñadas para interrumpir directamente los poderes de los que están dentro. Y bueno, aquí vemos pues este enfrentamiento del que os hablaba, en el que más que como un héroe, habla como un matón, ¿no? Diciendo que de aquí, que esto no es una cosa temporal, porque Peter está diciendo, bueno, son unas medidas un poco graves para algo que es temporal. Y dice, no te estás enterando, chaval. Aquí el que está aquí es para siempre. Solo van a salir de aquí si se registran, que la prisión, de hecho, al no estar ni siquiera en suelo americano, no se le aplican sus leyes, nadie va a luchar por ellos, los abogados aquí no tienen jurisdicción, y la conversación empieza a escalar hasta que directamente amenaza a Peter con lo horrible que sería que él o sus seres queridos acabaran aquí encerrados, ¿no? Claro, esto ya es la gota que colma el vaso para que Peter vea que a Tony pues se le está yendo la pinza, ¿no? Es un Tony, como digo, muy superado por la situación, él ya tiene cosas en juego, ya tiene una apuesta elevadísima que no se puede permitir perder, entonces ya es como si no estás conmigo, estás contra mí, porque esto no puede caerse, ¿no? Y bueno, Peter pues va a hablar con Reed Richards, que aquí pues ya hacen un amago de contar que la cosa, Johnny y Sue se habían ido fuera del bando por registro, y Reed explica el por qué él apoya el acta con tanta vehemencia, ¿no? Habla de su tío, de la caza de brujas de los 50, buscando comunistas, cómo su tío, que era un artista, pues fue llamado para testificar, porque bueno, los artistas eran como considerados comunistas, igual que los filósofos, y este tipo de cosas así más terciarias o artísticas o de oficio, ¿no? Y bueno, lo llamaron a testificar buscando pues información para que delatara a conocidos, y él pues los mandó a freír espárragos, y eso hizo que lo encerraran. La pena porque lo habían encerrado acabó con su familia, a nivel económico le supuso un palo gordísimo, y al final pues incluyendo al padre del propio Reed Richards, toda la familia y demás, pues acabaron bastante apenados, acabaron fatal y demás. Y Reed ve eso como que estar en el lado contrario de la ley te lo arrebata todo. Y a mí, si me preguntáis, ya me resulta un poco excesiva esta vuelta al personaje, y que sobra un poco, especialmente porque luego no vuelve a tener relevancia. Su tío no es que sea especialmente relevante para el personaje ni nada, es como dar una vueltita un poquito más humana, pero a mí me sobra, porque para mí, por cómo es Reed Richards, ya con su motivación analítica y científica, su postura estaba clara. Primero, la ley nos diferencia de los animales, nos guste o no, así que aunque la ley nos guste o no nos guste, hay que cumplirla, porque es la voluntad de todos, de muchos, al menos de la mayoría. Y dos, aparte es una oportunidad para el avance científico, porque él está súper ilusionadísimo, él digamos que se encierra en el laboratorio y le da igual las movidas de los demás, solo por el avance científico que va a suponer, sin precedentes, porque se van a reunir las grandes mentes del mundo con un objetivo común. Porque recordemos además, que todo lo comenta él, que los mayores avances científicos siempre se logran en tiempos de guerra y todo esto. Entonces, él habla con muchísima euforia de las ideas que está teniendo Tony Stark, que tiene Hank Pym, de todas las cosas que van a cambiar y todas estas cosas, y ya con eso para mí bastaba. No hacía falta tanta vuelta aparte y tal. Pero bueno, no deja de ser mi opinión esto. El caso es que Spider-Man intenta sacar de la torre a May y a MJ para protegerlas, y aparece Iron Man, ¿vale? Acaban discutiendo, se pelean, y vemos cómo Stark ha conseguido neutralizar el sentido arácnido de Spider-Man. Este se escapa, y ya vendría pues todo lo que vemos en el evento central, la emboscada en las alcantarillas, los villanos que casi lo matan, cómo aparece Punisher y lo salva y lo lleva con el bando del Capi. Luego ya vemos pues, que aparece en la televisión, ¿vale? Tras esta pelea, Peter se escapa para ir a la televisión a decir que ha visto lo que es el bando por registro desde dentro, y que es un error la decisión que tomó, y se pone contra la ley de forma directa, ¿vale? Cosa que hace Iron Man ya legalmente puede ir a por él, y nos emplaza a Spider-Man uniéndose oficialmente al bando del Capi con una charla sobre el deber, la política, el deber del pueblo, qué es ser un país realmente. Y aquí es donde dice pues su mítica frase, aquí quiero encontrar concretamente, ¿no? Aquí dice, bueno, esto es el Capitán América diciendo vamos a buscarlo, y la Antorcha Humana dice yo soy su amigo, sé cómo encontrarlo, y no se le ocurre otra cosa que hacer esto, claro, que es como súper, pues cómics, ¿no? Aquí vemos pues estas charlitas que tienen con Kingpin y demás, ¿no? Que bueno, veremos un poquito todo esto de Kingpin, sobre todo en el arco siguiente y tal, pero bueno, se reúne con el Capitán América, ¿no? Y vemos esta frase mítica del Capitán América, que de hecho la utilizan en la peli de la Civil War, solo que aquí lo dice Sharon Carter en lugar de Steve, cuando dice: cuando las masas y la prensa y el mundo entero te dicen que te muevas, tu trabajo es plantarte como un árbol junto al río de la verdad y decirle al mundo entero: no, muévete tú.
Y claro, esto ya es, pues Spider-Man se le caen las bragas prácticamente, ¿no? Diciendo que madre mía, lo vemos aquí embobadísimo, que por fin siente que solo con escuchar las palabras del Capitán América entiendes que realmente has estado luchando en el bando equivocado todo el tiempo y que si realmente cada una de las personas hablase con el Capitán América 2 minutos, entenderían por qué su postura es la correcta, ¿no? Cosa que realmente tampoco es así, simplemente es un señor con una gran capacidad comercial en el fondo, ¿no? Y un gran convencimiento, ¿no? Pero bueno, superhéroes, épica y todo esto. Ya pues ocurre la batalla final de la Civil War, ¿vale? Cuyos resultados no se cuentan en este cómic. Lo que sí que hay es un cliffhanger sobre algo que se nos cuenta y que ya veníamos viendo, ¿vale? Es lo que os comentaba antes. Pues Kingpin está encerrado, esto, bueno, ocurre en los cómics de Daredevil, que ni siquiera estamos trayendo aquí al canal, pero bueno, está encerrado en la cárcel, ¿de acuerdo? Aquí en Riker. Y ha estado manipulando a los dos bandos, como ya vimos en el tomo bueno, en la reseña, creo que fue la de los Nuevos Vengadores y la Civil War, ¿no? Pues aquí contrata a un sicario para poder ir a por Peter y a por su familia. Al final de todo, el sicario pues acaba disparando a Peter, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que este lo esquiva. Aquí vemos, ¿no? Pues tenemos este último tomo. Acaba disparando a Peter, lo que pasa es que este lo esquiva y acaba impactando en May. Lo que detonará el siguiente arco del personaje, Vuelta en Negro o Back in Black. Y a rasgos generales este es el cómic. Quizá de los tomos relacionados, el más necesario, junto al de Frontline, a mi parecer, porque explica mucho del por qué Spider-Man hace lo que hace, del contexto de los personajes, incluso cómo Iron Man se va viendo superado y acaba tomando decisiones cada vez más cuestionables porque la apuesta no deja de subir y no puede permitirse perderla. Porque él sí que ha visto las alternativas, como venía comentando, ¿no? Tal y como le dice a Spider-Man al comienzo, ya no hay buenos ni malos, hay gente con poderes que está identificada y sin identificar. Esto es de cara al gobierno. Y de ahora en adelante van a ser tratados como armas identificadas o sin identificar. Lo que Tony ha intentado siempre es minimizar el daño y todas las cabriolas, las armas que ha ido utilizando para evitar el acta de registro, pues ya las ha gastado, solo ya le queda minimizar daños. Y sin tener por qué estar de acuerdo con él, porque ya digo, sobre todo luego empieza a escalar a unos niveles que prácticamente es un villano, ¿no? Como arco de personaje sí que me parece muy interesante, ¿no? Como está rozando constantemente esos grises, ¿no? Sobre todo eso, pues eso que veníamos viendo de esas comparaciones que él mismo se hacía con Lincoln, ¿no? En esa guerra civil y demás. Y bueno, ese matiz del personaje de me estoy manchando las manos porque alguien se tiene que manchar las manos, nadie más sé si va a ser capaz de hacerlo, entonces prefiero comerme yo el muerto, pero con la premisa de que esto es para un mañana mejor. Y pues como digo, me parece realmente muy interesante, ¿no? Pero claro, todo eso no se ve en el evento principal. En el evento principal, pues es que ni siquiera se ven los intereses ideológicos de cada personaje. Actúan como actúan y ya está. Y de hecho, a mi parecer, están bastante desdibujados. Por suerte, como no se tratan mucho los intereses ideológicos, pues Mark Millar no tiene la opción para cargárselos y se van viendo en sus propios cómics. Vemos al Capitán América siendo el Capitán América en su tomo, vemos a Spider-Man y el porqué y a Iron Man en su tomo. También tiene Iron Man un pequeño tomo, pero es bastante más... Es más misceláneo, ¿vale? Porque tiene que ver pues con, bueno, Iron Man tiene un intento tiene varios intentos de atentado durante este momento. De hecho, llegará un momento, como vimos, en el que no se quita la armadura. Como vimos o veremos, no sé si va antes o después. Pero bueno, en el que ya deja de quitarse la armadura por miedo, por esa tensión constante que está viviendo y demás. Y bueno, atacan a Happy Hogan y vale un poco pues de eso. Pero no aborda directamente su psique. Simplemente lo vemos desquiciado, que no confía en nadie, que es incapaz de mirar a nadie ni siquiera la cara porque se piensa que todo el mundo le puede hacer algo, que todo el mundo se va a volver contra él y que está solo en esta guerra y que tiene que intentar, más que a las personas como personas, sino como si fuesen fichas de ajedrez para utilizarlas y poder ganar esta batalla, ¿no? En lo referente al dibujo, pues me gustó mucho el trabajo de Garney, porque bueno, cuando dibujas supers es importante que sepas darle al traje un estilo visualmente atractivo y su Spider-Man es bastante molón, ¿no? Tiene cosas que no me gustan tanto, como que todos los personajes sean modelos o incluso se parezcan entre sí un poquito. Pero bueno, hace unas composiciones que, aun siendo estándar y sin ser ninguna locura, son muy chulas y muy resultonas. Y con algunas coreografías que además son muy chulas visualmente. Tiene un trazo limpio además, ¿no? Sabe controlar bastante bien la modulación de la línea, los pesos visuales de las páginas, incluso los diálogos, ¿vale? Que hay veces que las páginas pues, pueden resultar confusas con ciertas composiciones. Esto lo veníamos viendo bastante en los Vengadores de Bendis, que muchas veces no sabes hacia dónde leer y demás. Y aquí lo integra todo bastante bien, y aunque tiene algunas composiciones que son más arriesgadas que otras, tampoco es un cómic experimental ni mucho menos,
pero juega con ello y lo hace de manera muy bien, la verdad, muy correcta. Y Garny, pues eso, hace una estructura pues muy sencilla, muy cómoda. Así que lo dicho, yo por mí sin darle mucho más la chapa, para mí es un cómic muy recomendable para leer y creo que es casi obligatorio, si no es directamente obligatorio, para entender mejor el propio evento de la Civil War. Lo peor que tiene la Civil War, peor entre comillas, es que es algo tan grande que tienes que leer muchas otras series para entenderlo todo bien al detalle. Para mí genial, porque lo disfruto, ¿vale? De hecho, además, tratándose de Millar, el guionista, que no me gusta nada cómo él entiende los personajes, de hecho creo que no los entiende, coge los juguetes y deforma los personajes como quiere. Este sí que rompe los juguetes, más que Bendis, en mi opinión, ¿vale? Lo que pasa es que lo disfraza de una cosa que parece que no y ya está. Pero también sé que más allá de esto hay muchos lectores que el hecho de que todo esté interrelacionado pues no les gusta o directamente se pierden y ni lo leen, ¿no? Así que para eso estoy yo aquí, pues para traeros un poquito lo más relevante. Aún así, leedlo, que pienso que os gustará. Si lo habéis leído, pues comentadme también qué os ha parecido. Si no, pues igual, dejadme cualquier cosilla que queréis en comentarios, cualquier sugerencia, duda, pregunta que tengáis, cualquier cosita. Bueno, gracias, como siempre, por dedicarme un ratillo de vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.